Claves para la redacción de un artículo científico. Inicialmente debemos definir este tipo de artículo como informes originales, los cuales están escritos y publicados y a la vez plantean y describen resultados experimentales, así como nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos mundialmente conocidos. Debemos describir que existe una estructura específica para la redacción de este tipo de artículos. Inicialmente debe contar con un título, el cual permita tener una idea de las ideas esenciales que se van a desarrollar en el texto. Asimismo, este título debe ser claro y a la vez conciso. También es importante mencionar que existen especificaciones en cuanto a los autores del artículo. Deben especificarse sus nombres y deben ir escritos específicamente después del título en una forma secuencial y deben ir separados cada uno por una coma. El resumen es importante que este debe ser realizado en inglés. Además debe presentar al lector un contexto, propósito y además las conclusiones principales a las cuales se llega en el presente artículo. En cuanto a la introducción, es importante mencionar que esta hace una pequeña presentación de los temas que se van a tratar a lo largo del artículo y se trata de responder a la pregunta de cuál es la finalidad con la que se hace el artículo en cuestión. Los métodos y los materiales del artículo hacen referencia a la manera en la que se realizó el diseño del estudio y también responden a la pregunta de cómo se estudió el problema planteado. En cuanto a los resultados, debemos mencionar que estos deben presentar datos que se hayan obtenido a lo largo del estudio. Deben ser presentados en forma de organizador gráfico, es decir, en tablas, en mapas conceptuales o en una forma gráfica que permite incluir datos estadísticos. En cuanto a la discusión y a la conclusión, en esta se van a plasmar los significados de los hallazgos que anteriormente se presentaron en el ítem de los resultados y se realizará una valoración final de la investigación que se llevó a cabo. En cuanto a las referencias bibliográficas, es importante mencionar que estas deben contar, digamos, con cierto grado de calidad. Por eso es importante tomar las referencias para la elaboración de un artículo de fuentes indexadas. No debemos hacer lo siguiente a la hora de redactar un artículo científico: utilizar mayúsculas para designar conceptos o palabras venerables, evitar descripciones poco concisas y el exceso de la retórica en la escritura, incluir en una sola frase muchos interrogantes, abusar de expresiones en infinitivo. A continuación tenemos lo que sí podemos hacer para mejorar el lenguaje: no abusar de alargamiento de las palabras, no anunciar lo que se va a decir, hay que empezar directamente ya que así somos más claros y concisos, evitar adjetivos expresados como comparación. Un ejemplo más evidente, más objetivo, es similar a decir más bueno. Evitar palabras comodines, tales como el adjetivo importante. Un claro ejemplo en muchas oraciones que usamos y es importante empezar diciendo esto lo tenemos que evitar. Y por último, unas cosas que debemos tener en cuenta. Debemos siempre parecer profesionales a la hora de redactar estos documentos, escoger bien el mensaje a exponer. Esto siempre lo tenemos que tener definido antes de comenzar a escribir. Y por último, siempre pensar en el lector. Básicamente lo resumimos dentro de la frase: ponernos en su lugar, para así escribir de forma de que el mensaje llegue y sea comprendido.